Aquí comienza el Tornaviaje. Preguntas y respuestas para conocer la historia y comprender nuestro tiempo. Durante casi 70 años, en el siglo XIV, los papas de Roma residieron fuera de Roma, en la ciudad de Aviñón, al sur de Francia. Y contra lo que pueda parecer, este cambio, aparentemente solo de sede, de lugar, tuvo muchísimas consecuencias y muy visibles en el orden, ya no solo en el orden espiritual o jerárquico de la Iglesia Católica medieval, sino también en el orden político de su tiempo. Hay que recordar para esto que durante el siglo XIII los papas se encontraron en el momento más pujante de su poder temporal, que lo poseían. Inocencio III, por ejemplo, a principios del siglo XIII, se encontró en el momento de mayor influencia política del papado de Roma. Precisamente por eso, durante todo el siglo XIII, también en el siglo XII, los poderes temporales, el imperio, el reino de Francia y otros muchos, se dedicaron a intentar controlar al poder, a la autoridad religiosa y política y temporal del Papa de Roma. Así que, en esas, transcurriendo el siglo XIII, es al final el reino de Francia el que consigue hacerse con el control efectivo, autoritario y moral y político y en todos los sentidos del poder del Papa de Roma. Y produce, ya en el siglo XIV, como decíamos, una serie de consecuencias que se derivan de este dominio, de esta cierta unión entre el poder temporal y el poder espiritual, como un siglo entero de papado francés, que es este siglo XIV, una división profunda en la Iglesia que hunde sus raíces en este suceso, que durará varios siglos, y una decadencia moral que se hará crónica dentro de la jerarquía eclesiástica. Así que hoy nos preguntamos, este papado de Aviñón, este destierro, este exilio de los papas de Roma en otro lugar, ¿a qué se debe? ¿Cómo se produce? ¿De qué sucesos proviene este cambio tan extraño? ¿En qué consistió? Porque fueron 70 años, casi 70 años los que duró el papado de Aviñón. Y sobre todo, ¿cuáles fueron las consecuencias de este cambio aparentemente inofensivo, pero con consecuencias muy profundas para la Iglesia y para el orden político posterior del final de la Edad Media europea? Soy Jesús Francisco Molina y hoy es 3 de diciembre de 2022. Bienvenidos al Tornaviaje. La historia del papado, o de la Iglesia Católica en general, es larguísima. Y esto es porque si queremos remontarnos a sus orígenes, hay que bucear 2000 años atrás, 2000 años en el pasado. Así que, sabiendo que es una institución que ha persistido tanto en el tiempo y que aún hoy perdura, evidentemente, es comprensible que cualquier suceso histórico en el que se vea implicada tenga muchísimas caras y muchísimos precedentes y muchísimas consecuencias, porque es una institución muy bien entretejida en la historia de Occidente. Así que esta cuestión del papado de Aviñón es un suceso bastante complejo al que hay que remontarse. Para comprenderlo hay que remontarse a al menos 100 años atrás, a principios del siglo XIII. En aquel momento, el Papa Inocencio III se encontró con el mayor apogeo del poder temporal del papado. Y con poder temporal queremos decir que el papado no solo tenía potestad de determinar cuestiones espirituales, no solo quién podía o no podía ser obispo, o cómo se podía o no se podía celebrar un sacramento, etc., sino que el papado tenía verdadero poder temporal, poder político, como otras potencias políticas de su tiempo. Esto en la Edad Media no es nada extraño. El Papa era un señor feudal más, pero por supuesto revestido con una autoridad espiritual que no tenía ningún otro. Precisamente los otros señores temporales de su tiempo querían revestirse de este poder espiritual. Ahí está, por ejemplo, la cuestión de las investiduras en el siglo XII, cuando el emperador, una serie de emperadores trataron de arrogarse la potestad de investir obispos en el Sacro Imperio Romano Germánico, y esto les valió una larga pugna
con el papado. Todo esto se resolvió en el Concordato de Worms en Alemania, la actual Alemania, en el año 1122, cuando ya se cerró la cuestión y se determinó que solo el Papa podía determinar quién podía o no podía ser obispo. Esta pugna entre el papado y el imperio quedó marcando huella entre el imperio y Roma. Dejó una huella sentada muy clara, y es que siempre estuvieron enfrentados mientras el imperio era un poder efectivo en Europa. Por ejemplo, también a mediados del siglo XII, Federico I Barbarroja, por ejemplo, debe reconocer obligado a Alejandro III, el papa de aquel momento, en el año 1159, cuando Alejandro III llegó al solio pontificio, porque había sido excomulgado. Este era el nivel de conflicto. Los emperadores fueron excomulgados muchísimas veces, pero Federico Barbarroja en particular era un personaje del que podemos hablar en otro momento porque es muy interesante. Hasta este punto llegó el conflicto. Y para esto, el papado acabó arrogándose potestades temporales para poder combatir a la misma altura que los poderes temporales. El papa acabó siendo señor feudal de otros poderes temporales, de otros señores feudales. Por ejemplo, como decíamos, Inocencio III, que es el que encuentra el mayor apogeo del poder temporal del papado, se encuentra siendo señor feudal del rey de Inglaterra o del de Portugal. Es que ahora nos resulta muy poco comprensible, porque el papa no es es jefe de un estado, pero no al modo del siglo XIII, por supuesto. Así que va sentando las bases para una doctrina que luego provocará, como ahora veremos, la cuestión del exilio en Aviñón. El papado empieza a tener la tentación, a raíz de todas estas potestades que se ve reuniendo en sus manos, de ir reuniendo más. El papado tiene pretensión de poder temporal. No es que el poder temporal le venga dado por las circunstancias, porque por el enfrentamiento con otros señores feudales u otros reyes acaban siendo los papas señores feudales también, sino que es que a principios del siglo XIII los papas buscan acrecentar su poder temporal. Por ejemplo, en el concilio de Letrán, el concilio IV de Letrán, en el año 1215, a principios del pontificado de Inocencio III, se establece el Tribunal de la Inquisición. No la Inquisición española, cuidado aquí con la leyenda negra, no. La Inquisición no era más que un tribunal de justicia para dirimir cuestiones alrededor de la herejía. Todo este tribunal, por cierto, se instituye por una cuestión francesa, por la cruzada contra los albigenses, a cuenta de la cual tenemos otro tornaviaje en el archivo. Dejamos el enlace visible en la pantalla y en la descripción para que podáis acceder a él. Ahí en ese programa contamos esta cuestión. O también, por ejemplo, el Papa Gregorio IX, en el año 1240, da una serie de decretales que son el origen del derecho canónico. Hay que remontarse al siglo XIII, ¿no? para encontrar este origen. Todo esto son reformas favorables a la Iglesia, que consolidan su poder. Cuestiones como el derecho canónico es una cuestión avanzada a su tiempo, es una cuestión razonable que nos parece hoy, pero en su momento que el Papa estuviera dando leyes podía ser sorprendente, porque esto es una cosa que exclusivamente hacían los reyes. Así que el Papa se estaba precisamente convirtiendo en un rey. Solo faltaba que hubiera una serie de ocasiones para que el Papa, en esta serie de pretensiones, acabara teniendo el aliado inconveniente para sus intenciones. Y esto ocurrió precisamente con lo que hemos mencionado, con la cruzada albigense, la herejía de los cátaros en el sur de Francia. El Papa, a principios del siglo XIII, empieza a girar el foco de la cuestión política desde el imperio hacia el reino de Francia. Y es que en el siglo XIII la política papal empieza a mirar a Francia cada vez más insistentemente. Y cuando el Papa quiera liberarse de esa relación que acaba siendo más tóxica que otra cosa con el rey de Francia, ya será muy complicado. El rey San Luis, por ejemplo, el rey Luis IX de Francia, que tuvo un reinado muy largo hasta el año 1270, era el mejor aliado del Papa de Roma. San Luis era muy fiel al papado, un hombre con fama de santidad, hoy es santo, canonizado años después de su muerte, pero es que sus hijos no lo serían tanto, no serían tan piadosos. Y claro, cuando el papado se convierte en una especie de aliado atado al rey de Francia, cuando quiera desatarse ya no será tan fácil.
La alianza entre el rey de Francia y el Papa, que era cada vez más visible durante el siglo XIII, fue bastante favorable para las intenciones del papado. Acrecentó su poder. Precisamente por eso se acercó el Papa al poder francés. Lo que ocurre es que solo faltaba una ocasión para que esta alianza fuera inconveniente para el papado y sus intenciones para que estallase el conflicto. En el momento en que las intenciones del rey de Francia se antepusiesen a las del Papa, al Papa ya no le convendría tanto estar, en cierto modo, al servicio del rey de Francia. Y esto es lo que ocurrió a los últimos años del siglo XIII. El Papa Celestino V, por ejemplo, esta alianza era tan visible que el Papa Celestino V, cuando fue elegido, trasladó su sede a Nápoles. Esto era bastante común, lo de trasladar la sede, pero no tan lejos como Aviñón, sino a lugares cercanos a Roma, ¿no? Y no de carácter definitivo, sino simplemente pues porque el Papa estaría allí residiendo. Al cambiar la sede a Nápoles lo hacía porque el rey de Nápoles y Sicilia era el sobrino de Luis IX, el primo hermano del rey de Francia de aquel momento, Felipe III. Con lo cual, la relación era muy visible. Lo hizo, además, acompañado de Carlos II de Anjou, que era el rey de Nápoles y Sicilia. Entró en Nápoles acompañado del rey de Nápoles, que era francés. Celestino V duró muy poquito tiempo en el papado porque se dio cuenta de que el clero y la curia ya estaban en su contra en cuanto a medidas que fueran contrarias a las intenciones del rey de Francia. Celestino V era un hombre muy piadoso, monje, y siempre quiso ser precisamente eso, un hombre dedicado a la consagración a Dios, y precisamente por esto no quería estar en pugnas políticas, y se dio cuenta que el papado era eso, era precisamente eso, pugnas políticas, sometidas además a las intenciones del rey de Francia. Observando esto se vio incapaz y renunció. Fue uno de los pocos papas en la historia de la Iglesia que renunció a la sede de San Pedro. Así que, una vez renunciado, la elección del sucesor fue bastante rápida, Bonifacio VIII. Bonifacio VIII pertenecía a la familia de los Gaetani. La familia de los Gaetani estaba enfrentada a otra de las familias importantes, influyentes en el papado, que era la de los Colonna, que eran aliados de los franceses. Bonifacio VIII será el que siembre los vientos que luego serán cosecha de tempestades en cuanto a la relación con el rey de Francia. El rey Felipe IV, que ya se ve muy capaz de dominar al Papa de Roma, a la sazón, por cierto, Felipe IV es el nieto de Luis IX, intenta en 1296 cobrar un tributo al clero de Francia. Esto no era un suceso excepcional. Los reyes podían cobrar tributo a quien quisieran y lo hacían también a la Iglesia a su gusto. Por supuesto, la Iglesia se oponía, pero muchas veces lo hacía sin ningún éxito. Y como era de costumbre, pues Bonifacio VIII se opuso a que el rey cobrase tributos, impuestos al clero francés sin pedirle permiso al Papa. El Papa, como vemos, tenía pretensiones temporales, intentando decir cuándo podían o no podían pagar impuestos los que consideraba sus súbditos, que era el clero. Pero esta vez el rey no dio su brazo a torcer. Y este fue el origen particular, la gota que colmó el vaso, del conflicto entre la doctrina papal del dominio temporal y la doctrina francesa del dominio espiritual. Nos encontramos ante un momento en el que el rey de Francia intenta tener potestad espiritual en su reino y el Papa de Roma intenta tener poder temporal pues sobre el universo, porque el Papa solo hay uno, ¿no? Así que, claro, este conflicto tiene que estallar. El Papa acaba incluso reprobando al rey en una bula en el año 1301, diciendo públicamente en la bula que Felipe IV debe disculparse ante el Papa, convertirse de su conducta. Felipe IV inicia una maniobra de descrédito del Papa. De hecho, esta maniobra acaba por dar origen a los Estados Generales, los famosos Estados Generales que luego, muchísimo después, serán la ocasión para sucesos como la Revolución Francesa. La primera reunión de los Estados Generales fue una convocatoria que Felipe IV hizo en París, del clero y de los representantes de la ciudad de París por primera vez, los representantes reunidos ante el rey, para decidir qué se hacía en cuanto a la reprobación que el Papa hizo. La decisión de los Estados Generales y del rey, por supuesto, fue prender fuego públicamente a la bula del Papa.
nada podía enfrentar más ya al poder, al pretendido poder temporal del pontífice. Así que el Papa acabó por recoger su doctrina del dominio temporal, del dominium mundi, que se dijo desde el siglo XII, en la bula Unam Sanctam. En esta bula, que el Papa publicó en el año 1302, se afirmaba que el Papa poseía todo poder espiritual y temporal, que el poder temporal había sido entregado a los reyes, pero que estos lo hacían siempre con la connivencia del pontífice, y que era necesario para la salvación, hasta este punto de gravedad llegaba el Papa a afirmar, era necesario para la salvación estar sometido al romano pontífice, ya no espiritualmente, sino también temporalmente. Según esta doctrina, ningún rey podría reinar si no es con el consentimiento del Papa, consolidando, digamos, la teoría política descendente, en la que el poder viene de Dios. El rey no podía aceptar esta doctrina, porque sería una especie de vasallo ya no solo espiritual, sino también temporal del Papa. Así que, dándose por enterado el rey de esta doctrina, planea enfrentarse al Papa directamente. Así que comienza a conspirar con familias importantes como los Colonna, por ejemplo, que ya enfrentados directamente al Papa se han visto refugiados en Francia, se han visto obligados a refugiarse bajo la protección del rey Felipe IV, empiezan a conspirar contra él. Y también llega a los oídos esta conspiración del Papa e intenta excomulgar al rey de Francia. Tampoco podía parecer una decisión muy grave, porque excomuniones en los siglos anteriores a reyes las hubo a tutiplén. El Papa se dedicaba a excomulgar a la más mínima. Inocencio III excomulgó al rey Juan sin Tierra de Francia, los emperadores fueron excomulgados todos varias veces, no era nada raro. Pero la cosa había escalado, así que esta excomunión podía ser mucho más grave. Y el rey, sabiendo de esto, tomó las armas, tomó la vía de la fuerza. Y esto sí que fue singular, porque hasta el momento ningún rey, ningún poder temporal se había atrevido a atacar directamente a la persona del Papa. Ya no militarmente. Militarmente sí. El Papa se había podido enfrentar y se había visto obligado a defender sus dominios de ataques del emperador del Sacro Imperio, por ejemplo. Pero es que el rey de Francia intentó secuestrar al Papa directamente a su persona. No un enfrentamiento militar, no una guerra, un secuestro, un atentado contra el Papa. El Papa se encontraba en el año 1303 en la ciudad de Anagni, al sur de Roma. Era una ciudad en la que los papas residían bastante tiempo porque era como un centro un lugar de asueto, de veraneo, digamos. Así que, estando allí, unos mercenarios franceses mandados por el canciller del reino, Guillermo de Nogaret, y uno de los miembros de la familia Colonna, Sciarra Colonna, se personaron allí, saquearon la ciudad, encerraron al Papa y le agredieron. Hasta el punto de que se cuenta, bueno, no la historiografía porque no tenemos fuentes escritas de los detalles, pero lo que nos ha llegado, los datos tradicionales que nos han llegado, es que el mismísimo Sciarra Colonna, este señor, este miembro de la familia Colonna, abofeteó al Papa de tal manera que lo tumbó al suelo. Este momento, que yo conocí la primera vez que aprendí este suceso en historia, se ha dado en llamar la bofetada de Anagni. La bofetada de Anagni, el atentado de Anagni, la agresión de Anagni. Bueno, ha recibido muchos nombres. A mí me gusta particularmente de la bofetada de Anagni, es muy gráfico. Y es muy gráfico porque marca un momento muy singular y muy concreto en el cual la mentalidad medieval ha muerto, ha terminado. Ese dominio temporal, absoluto, esa autoridad superior que tiene el Papa sobre los reyes, se ha terminado aquí. Por supuesto, esto no acaba en un momento concreto, no es un momento, no ocurre de un día para otro, por supuesto. Pero en este suceso se aprecia visiblemente. Se ve claramente que ese dominio moral que tiene el papado en la alta Edad Media y luego también parte de la baja, sobre los poderes temporales ya no existe. Las identidades nacionales que van cristalizando poco a poco en las personas de los reyes y en los estados que se van formando, aquí estamos asistiendo ya a los orígenes del estado moderno,
son lo que orienta ya la vida política. El papel de la Iglesia en la vida política va perdiendo fuerza y perderá toda su fuerza, a partir de aquí ya todo será decadencia, durante el siglo XIV. El Papa murió un mes después, incluso puede que los historiadores convienen en que fue a consecuencia del maltrato que recibió en Anagni. Y a partir de su muerte, Francia se hace con el control de la autoridad papal. Después de Bonifacio VIII fue elegido Benedicto XI, un papa italiano que intentó reconciliarse con el poder francés, con el rey de Francia. Absolvió a los cardenales franceses que conspiraron en el secuestro del papa. Intentó también quedar a bien con la familia Colonna, que era una familia muy poderosa en Italia, pero el papado de Benedicto XI duró muy poco. Murió poco después. Algunos sugieren que envenenado, pero ha pasado a la cultura popular como que murió por una indigestión de higos. Esto es muy curioso. No hay tampoco documentos escritos que atestiguen esto, pero ha pasado también a la tradición y parece curioso comentarlo, ¿no? Benedicto XI murió porque se hartó de higos. Y le sucedió Clemente V. Clemente V fue el primer papa francés de este siglo, de nombre secular Bertrand de Got, y a él le seguirían muchos papas franceses, porque ya vemos claramente cuál es la tendencia. El rey de Francia tiene atado al papado. Muchos de los cardenales que había nombrado Bonifacio VIII eran franceses, porque al principio de su papado observó que era muy efectivo tener de su lado a Francia. Hemos visto que durante todo el siglo XIII los papas cada vez estaban más aliados al poder francés, porque les convenía. Así que muchos cardenales eran franceses, y no fue difícil que el rey de Francia interfiriese, mejor dicho, en la elección de los papas. Así que Clemente V abolió directamente la bula Unam Sanctam, esa doctrina que se recogió en esa bula por parte de Bonifacio VIII, del dominio absoluto temporal del papa. Duró muy poco, fue abolida, y en 1309 trasladó definitivamente la sede papal a Aviñón. A partir de este momento está claro que el dominio francés del papado es total. El rey de Francia tiene absoluto control a su gusto del papado. No quiere decir que las enseñanzas y el gobierno del papa sobre la Iglesia fuera inválido en ese momento, pero se veía claramente influido por las intenciones políticas del rey francés. Por ejemplo, en el año 1307, esto es muy famoso, el papa Clemente V, recién elegido, suprimió la Orden de los Templarios. Y esto era un deseo expreso del rey Felipe IV de Francia. El rey Felipe IV de Francia estaba en plena construcción de su reino. Se le atribuye la consolidación del poder absoluto del rey francés. Esto es una tendencia que había iniciado Luis IX, San Luis, su abuelo, en el siglo XIII, intentando reunir los poderes feudales en su persona. Aquellos poderes que dividían, el poder se encontraba muy dividido entre los feudos en Francia, y poco a poco el rey los fue reuniendo en sí. Felipe IV es prácticamente el que culmina esta labor y acaba convirtiéndose en un protomonarca absoluto todavía en el siglo XIV. Su deseo era abolir la Orden de los Templarios porque acumulaban mucho poder moral y sobre todo económico en el Reino de Francia. Así que no tuvo ningún problema en que el Papa Clemente V suprimiese la orden. Tenía un dominio temporal sobre la Iglesia, además. Los obispos y el clero francés acabaron pagando tributo al rey francés, y no dudan los historiadores en que el rey de Francia, durante el siglo XIV, nombraba obispos a su antojo. Aunque no fuera formalmente visible, sí que tenía toda la influencia que quisiera. Aviñón era un feudo, propiedad de los papas, pero era un feudo vasallo del rey de Francia. Y además incluso este dominio francés del papado tuvo consecuencias morales en el papado, y es que la decadencia moral visible de esta época viene a cuenta de esto. El Papa Juan XXII, por ejemplo, sucesor de Clemente V, promulgó enseñanzas en contra de la pobreza evangélica que predicaban los franciscanos. La cuestión franciscana determinó bastante la vida de la Iglesia a partir de principios del siglo XIII, y es que los franciscanos eran eran directamente una facción reformadora de la Iglesia, con intención de reformar las costumbres morales en vista a la pobreza evangélica vivida por San Francisco de Asís en las personas de la jerarquía eclesiástica. Y muchas de estas personas de la jerarquía se opusieron a esta doctrina.
en la época del dominio francés del papado, en el siglo XIV, en el papado de Aviñón, los papas ya no se cortaban un pelo y decían directamente que la pobreza evangélica no era tal y que el Cristo y los apóstoles no habían vivido en una pobreza tan radical como la de San Francisco de Asís. La facción franciscana, la orden de los franciscanos, se vio bastante perjudicada en esta época. E incluso se instaló como costumbre el nepotismo dentro de la jerarquía eclesiástica, y es que los franceses querían situar en el cardenalato, por ejemplo, a sus personajes convenientes, los personajes convenientes para el rey, o en el mismo papado. Todos los papas estos fueran franceses, ¿no? Así que podemos observar que en esta época, en el siglo XIV, en el papado de Aviñón, se sientan las bases para una decadencia moral y autoritaria de la Iglesia que durará muchos años, varios siglos. El Papa Alejandro VI, uno de los Borgia, por ejemplo, a finales del siglo XV, se vio reprobado por la reina Isabel la Católica. Estamos avanzando más de 100 años en el futuro. Y esto era porque tenía una vida pendenciera manifiesta. Era un mujeriego. Bueno, sus obras son de sobra conocidas, públicas y notorias. Esta decadencia moral tiene su origen aquí. Y es que los papas estaban entregados a la vida política. Porque para estar sometidos al rey francés y por tanto perseguir sus mismos intereses, tenían que estar interesados por esos intereses políticos, valga la redundancia. Los papas se habían dado por completo a la vida temporal. Y esto era visible. Esto se cronificó en esta época. Finalmente, el papado de Aviñón finalizó en el año 1377, cuando el Papa Gregorio XI volvió a trasladar la sede a Roma. Casi 70 años duró el papado en Aviñón. Así que esa situación dejó una huella muy profunda en la ordenación de la jerarquía eclesiástica. Un año después, en 1378, cuando Gregorio XI murió, ocurrió el cisma de Occidente, que no hay que confundir con el papado de Aviñón. Por cierto, en ese momento fue elegido un nuevo papa, ya no francés, y la parte francesa, la facción francesa de los cardenales se dividieron y eligieron un antipapa, un papa no legítimo, y lo sentaron en Aviñón, como sus predecesores. Estos papas de Aviñón ya no serían papas, cuidado, por eso no hay que confundirlo. Los papas de Aviñón hasta el año 1377 eran legítimos papas, solo que no tenían su sede en Roma. A partir de 1378, los papas que están en Aviñón no son papas legítimos, porque hay otro papa en Roma. El papa legítimo es el que estaba en Roma. No hay que confundir el papado de Aviñón con el cisma de Occidente, que es lo que ocurre después. Pero sí que hay que entender que el papado de Aviñón es la causa directa del cisma de Occidente. Una crisis de primer orden para el mundo medieval. El poder del papado se ve en su absoluta decadencia en aquel momento. Así que el origen de los problemas posteriores de la Iglesia, el deseo de dominio temporal por parte de los papas, y más gravemente aún, el verdadero dominio por parte de los reyes temporales de la Iglesia, las pretensiones espirituales de los reyes, encuentran su origen aquí, incluso la decadencia moral, como ya hemos visto. Así que es difícil comprender por qué el papado es como es en épocas tan decadentes como finales del siglo XV o principios del XVI, antes del Concilio de Trento, sin comprender el papel que tuvo el papado de Aviñón. Tenemos esa imagen de un papado político y mundano de principios de la Edad Moderna porque procede de las injerencias del poder político y mundano dentro del poder espiritual de la Iglesia. Así que, tanto como intentaron el poder del imperio o el poder del rey de Francia dominar a la autoridad espiritual que era el Papa, eso derivó en consecuencias muy graves para la Iglesia, que aprendió una lección muy valiosa. Cuanto más se codea con el poder temporal, más desea el poder temporal. El papado de Aviñón es muy conocido en la visión popular de la historia porque sienta las bases, como digo, de la decadencia del papado que se verá a principios de la Edad Moderna. Así que me alegro de que hayamos podido tratar este tema para borrar algunas leyendas negras que hay sobre el papado de entonces. No es porque el papado sea malo en sí, sino por las interferencias del poder temporal a las que los papas se acabaron dando. Así que espero que os haya servido para comprender bien los sucesos previos a las reformas de la Iglesia
que ocurrirán a principios de la Edad Moderna, en el siglo XVI, con el Concilio de Trento y otros muchos asuntos que podemos volver a tratar aquí en el Tornaviaje. Así que acordaos de compartir este programa, dadle a me gusta en YouTube y suscribíos para darle visibilidad, toda la visibilidad posible a este proyecto. Gracias por estar ahí y nos veremos el próximo sábado aquí en el Tornaviaje.